Jóvenes, bienvenidos a su segunda clase de la segunda unidad del segundo semestre de la materia de Idioma Español 2. El día de hoy abordaremos el tema funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son los distintos propósitos con que se usa el lenguaje por parte del ser humano. Veamos. Las funciones del lenguaje son las expresiones que transmiten las actitudes del emisor y estas están clasificadas en expresivas o emotivas, conativa o apelativa, poético, referencial, metalingüística y fática. Veamos de qué tratan las expresivas o emotivas. Expresan sentimientos. Su elemento dominante es el emisor. El mensaje del emisor hace referencia a lo que siente en su entonación exclamativa o interrogativa. Es utilizada cuando el emisor pretende dar cuenta de su estado físico o anímico, o sea, de su ánimo. Por ejemplo, qué alegría verte. Ay, qué dolor de cabeza. Te quiero tanto. Entonces, aquí vemos la emotividad o la expresividad de la función del lenguaje. Expresa los sentimientos. Continuemos. Veamos la función conativa o apelativa. Busca influir para que quien lee o escucha haga algo. Busca influir, aconsejar o llamar la atención del receptor, o sea, de quien recibe el mensaje, para que actúe de una forma determinada. Normalmente pretendemos provocar una reacción en el receptor, es decir, que queremos que haga algo o deje de hacerlo. Por ejemplo, en nuestra oración, cierra la puerta. ¿Trajiste la carta? Pedro, haga el favor de traer más café. Vemos en cada una de ellos la función conativa o apelativa, que trata de llamar la atención del receptor, de quien recibe el mensaje, para que actúe. En este caso, que cierre la puerta. Y la pregunta de si trajiste la carta, Pedro, haga el favor de traer más café, para que haga la acción, ¿verdad? Continuemos. El poético, en la función poética, se presenta en la literatura y en anuncios publicitarios. También se presenta en los poemas, en los refranes, en las canciones. Entre los recursos expresivos utilizados está la rima. Expresa el mensaje en forma bella, teniendo en cuenta el código y sus recursos, el vocabulario selecto, el lenguaje, el cuidado y uso de recursos que evoquen belleza. Por ejemplo, en nuestra oración, compra la crema Milagro para lucir tu piel como pétalo de rosa. Entonces, estamos viendo la expresión poética en forma bella, el recurso del vocabulario selecto. Y nuestra siguiente oración, bien vestido, bien recibido. Aquí cumple la función poética en los refranes. Ahora veamos la función referencial. Representa objetivamente la realidad. Su objetivo es informar o transmitir un contenido, el mensaje. Es una lexia clara, apropiada y sencilla. Carece de adornos o frases recargadas. Su entonación es neutra, sin emotividad. Se usa cuando pretendemos transmitir una información. Su elemento dominante es el contexto. Por ejemplo, la semana tiene 7 días. El hombre es animal racional. El año tiene 12 meses. Estamos viendo la objetividad, estamos viendo la realidad. Entonces, esta es una función del lenguaje referencial. El objetivo es informar y transmitir un contenido. Continuemos. Ahora veamos la función metalingüística. Se refiere al código mismo. Explica y aclara aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Utiliza frases sencillas y claras. Por ejemplo, anonadado, que significa sorprendido. Entonces, cuando nos referimos a la metalingüística, al código mismo a la que hace referencia. En la siguiente oración, Carlitos no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá, ¿qué significa la palabra canalla? Aquí se cumple la función en el código mismo de la palabra canalla. De la misma manera,
en nuestra oración anterior de anonadado. El código es el significado, explica y aclara aspectos referidos al código mismo. En la función fática, su función es abrir, cerrar y mantener la comunicación. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. La usamos para comprobar que el canal sigue abierto, es decir, que la comunicación es físicamente posible. Utiliza fórmulas como buenos días, hasta luego, perdón, espere un momento. En nuestros ejemplos, nuestra oración dice, ¿me entendiste? Y nuestro siguiente ejemplo, ¿me decías? Entonces aquí vemos la función fática, que es de abrir, cerrar o mantener la comunicación. Tenemos el siguiente ejemplo. Discúlpeme un momento. Buen día, ¿cómo está? Permítame. Aquí vemos la función de abrir y cerrar, ¿verdad? De iniciar o interrumpir con las fórmulas que se usan para el lenguaje o la función fática. Bien, jóvenes. Debe realizar un mapa de conceptos del tema funciones del lenguaje como tarea. Entregan el 19 de septiembre por WhatsApp a mi número personal. No olvide anotar sus datos completos en cada tarea entregada. Jóvenes, quedo a la orden de cada uno de ustedes en el caso de sus dudas. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y hasta la siguiente clase.